Soy Macarena Retamal Terceiro, psicóloga y sexóloga. Soy Macarena Aime, ginecóloga y sexóloga. Estábamos hace un ratito anunciando un poco de qué íbamos a hablar de la columna y nos llegan algunos mensajes. Les leo uno de los que ha llegado. Dice: hola, buenas tardes, sobre el tema sexual de hoy, sexo anal. La verdad es que primero les felicito por abordar estos temas que todos queremos saber y sinceramente es un aprendizaje constante. Yo el sexo anal lo disfruto mucho con mi esposo, que conoce mi cuerpo y sabe cómo abordarme y nos compenetramos mucho. Eso se logra con amor y comunicación de la pareja ante todo. Wow, qué buen mensaje. Y ¿Cómo totalmente de acuerdo, ¿no? va por ese lado Dijo entonces? cosas claves. Todo bien, dijo, sí. A ver, ¿querés, Maca, que ibas ahí, que estabas diciendo algunas cosas claves? ¿Querés marcarnos cuáles son por ahí algunos de los puntos centrales? Me parece que dijo algo central, que es que con amor y con comunicación, bueno, se logra, no me acuerdo cómo terminó la frase, ¿no? Pero la comunicación es el elemento, uno de los elementos fundamentales, ¿no? Sobre todo para en general, pero para el sexo anal, la confianza y la comunicación son importantes. Por ahí, Maca, desde el lado psicológico, ya que es un tema muy tabú, ¿es una de las principales barreras para esto o hay alguna otra cosa? Y por lo que conozco en la práctica, generalmente lo que aparecen son trabas mentales, ¿no? A nivel de las creencias y miedos anticipatorios, porque mucha gente tal vez no lo hizo, pero tiene miedo a determinadas cosas que puedan suceder, ¿no? Por lo que dicen, por lo que escuchan o por lo que sea. Entonces, realmente creo que sí, las primeras trabas tienen que ver con lo mental, con lo psicológico, con las creencias, con los prejuicios. ¿Y cuáles suelen ser, por ahí, Maca, vos también, Maki, en las consultas que tenés acá en la región, cuáles suelen ser por ahí esos miedos principales o esas cosas que se suelen escuchar del por cuál sí o por cuál no? Y nosotros por ahí en la consulta médica lo que más abordamos son los cuidados. La verdad es que lo que remarcamos siempre que hablamos de sexo anal es que tenemos que entender que el ano no tiene lubricación propia, Ujú. entonces sugiere que siempre la práctica se haga con algún tipo de lubricante para no lesionar la mucosa del ano, ¿no? Entonces, nada, eso es por ahí más lo que abordamos nosotros. Este, pero los miedos son los de siempre, ¿no? Pero tiene que haber mucho más comunicación, me parece que en este caso, porque es como que se transgrede un poco más. Sí, Hay, aparecen muchos miedos en relación a ensuciarse, al dolor, ¿no? A mancharse, a generar un momento incómodo con el otro, a mancharse ellos, ellas, a manchar la cama o el espacio, al olor, a lo sucio. Aparece mucho este miedo de pasar vergüenza, ¿no? Y también el miedo al dolor, que es bastante frecuente. nos llega otro mensaje, de un chico, que dice: yo quiero probar, pero tengo miedo de cómo me va a mirar mi novia después. También, también ese miedo, ¿no? ¿Y eso cómo Entre es? casi ¿Cómo se trabaja? Bueno, aparece sobre todo, lo vemos en los varones hetero, que se relaciona o se relacionaba y evidentemente en el imaginario está presente esta cuestión de que la satisfacción anal es solamente homosexual, ¿no? Como que pareciera que no podría encajar dentro de otro tipo de vínculos. Entonces ahí es donde aparece el prejuicio de qué va a pensar el otro o la otra si yo quiero estimulación anal, ¿no? Un prejuicio social bastante marcado y presente.
Deben haber saltado unos Tanto cuantos para de eso la como silla para eso. del otro lado, me da la sensación al escuchar eso, porque es algo que, nosotros lo estamos hablando por ahí de una manera natural, pero muchas veces no, por lo general no es algo tan natural y la gente se sonroja mucho o hasta incluso no quiere hablar del tema o da media vuelta y se va cuando se habla de eso. Y sobre todo esto que decías vos, del tema de por ahí, yo soy hombre, soy macho, ¿cómo me voy a estar haciendo esas cosas? Creo que es un poco el ir desarmando esta estructura de cómo debe ser el sexo, ¿no? O sea, con sexo anal como con un montón de otras prácticas. Creo que de a poquitito como que es lo que vamos comunicando y ya la sociedad va aprendiendo un poco más y va evolucionando a entender que no hay solo un formato, una manera de tener relaciones. O ya vamos entendiendo que el sexo no es solo cuando hay penetración pene en vagina. Entonces de a poquitito vamos desarmando un poco esa estructura y ya habilitando a ir jugando con otras cosas e ir entendiendo que es válida todo lo que uno fantasea. O sea, hay gente que le gusta el sexo anal, hay gente que le gustan otras cosas, hay gente que no le gusta el sexo anal y también a veces socialmente se empieza a hablar mucho. Entonces yo he tenido consultas yo lo probé y no me gusta, pero no sé, todas mis amigas me dicen que me debería gustar, como que es para ambos lados, ¿no? Es lo que debería ser. Y cómo juega también el tema de los geles, ¿no? Como que es en este último tiempo y por mucho de lo que hemos hablado, como algo que prácticamente tiene que estar todo el tiempo ahí dando vueltas o que se está mirando mucho o que está empezando a aparecer mucho. Y es que los lubricantes suelen mejorar la experiencia en muchos aspectos. Por ejemplo, sexo anal es indispensable, pero en parejas en las que por ahí, no sé, por disminución de deseo o por un montón de motivos o por dolor se indica el lubricante, más allá de qué tipo de lubricante se use, el solo hecho de tener que usarlo hace que se toquen. Y por ahí eran vínculos en los que había penetración sin que haya muchas caricias previas. Entonces el solo hecho de sacar lubricante ya es como que se asegura que va a haber más caricias. Entonces por eso siempre en las terapias sexológicas siempre funciona la indicación del lubricante, porque pase lo que pase, se van a tocar más. Va otra, no sé quién de las dos quiere responder esta. Voy a tratar de sacarle alguna palabra medio fuerte por ahí para el aire. Pero dice que quiere probar, es un mensaje de una chica, dice que quiere probar con el novio, pero que le da un poco de miedo por el tema del dolor, que si hay alguna manera, más allá del gel, de empezar. Yo hablo de la parte médica, a ver si después Maca nos aporta emocionalmente cómo ir introduciendo. Físicamente sí es muy importante ir progresivamente, ¿no? Como con todo en la vida, pero la verdad es que el esfínter anal muchas veces, si uno no ha tenido relaciones anales con penetración, es importante que sea progresivo, que se vaya probando. Hay un montón de juguetes que son como dilatadores, que van de más finito a más grueso. O sea, todo lo que pueda ser progresivo y con lubricante va a hacer que de a poquito vaya aflojando y vaya siendo más placentera la experiencia. Cuando uno tiene miedo, contrae. Cuando está contraído, hay dolor. Entonces, como que va acompañando, ¿no? Sí, eso es súper importante, que sea gradual y pensar esto, o sea, ser súper conscientes de qué nos está generando, ¿no? Entonces, la excitación también es importante. Entonces, tal vez no ir directo allá si no están excitadas o excitados, sino estimular otras zonas, o sea, que no sea el ano la única zona estimulable, ¿no? Sino ir estimulando también la vulva, no sé, el clítoris, los senos, acompañar con besos, con caricias, ¿no? Usar todo el cuerpo, cosa de que también el cuerpo esté preparado, esté un poco más excitado y eso hace que tal vez no se contraiga tanto, ¿no? Y que sea gradual. Está bueno usar juguetes graduales, pero también el dedo, por ejemplo, empezar con la yema del dedo o empezar con besos. No necesariamente porque se empiece se tiene que terminar en una penetración anal. Se puede empezar a conocer la zona, a conocer las sensaciones
ver la confianza, ver cómo se van sintiendo, comunicarse en relación a esto y ir avanzando progresivamente mismo también en el tiempo, no necesariamente en el mismo momento, en la misma noche o en la misma tarde, digo, ¿no? En otros días. Ir conociendo las propias sensaciones que se generan. ¿Cómo es el funcionamiento por ahí también de lo que han vivido ustedes en consultorio con el tema por ahí de esto también es un prejuicio mío, el tema del sexo anal con la gente más grande? Uno se imagina que por ahí para, no sé, de 30 para abajo, 35 para abajo, es un tema un poco más sencillo, por decirlo de alguna manera, y por ahí ya si hablamos de 40, 50 para arriba, puede llegar a ser más tabú todavía. ¿Es tan así? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo trabajan eso? En mi caso no lo veo tan así. Sí veo que sin duda las mujeres, yo trabajo con mujeres nada más, ¿no? Pero sí en mi consultorio, que se abre mucho el espacio, porque al ser ginecóloga y sexóloga muchas veces se abre la posibilidad de hablar estas cosas. Sí, muchas veces después de hablar del tema me dicen, yo esto no lo hablo con nadie, yo esto con mis amigas no lo hablo. Entonces sí es distinto, por ahí los más jóvenes lo tratan con más liviandad, con más naturalidad, y por ahí las mayores es algo bien de la intimidad, pero no, yo he tenido un montón de pacientes mayores, estoy recordando un par así de la cabeza, que me han contado experiencias, ¿no? Me parece que se hablaba menos, pero que se hacían un montón de cosas igual. Claro, por ahí también estaba Sí. eso, ¿no? El tema de que antes no se hablaban tanto las cosas, pero pasaban. Claro. Sí, sí, sí. ¿Y eso cómo evoluciona también, Maca, con el tema psicológico? ¿Cómo se van soltando? ¿Cómo va evolucionando con el tiempo que cada vez se van hablando un poquitito más estas cosas y se van perdiendo los miedos? Sí, el hecho de hablarlo también abre a la posibilidad de dejar de imaginar, ¿no? Esos escenarios catastróficos que uno puede llegar a imaginar cuando en realidad la idea es disfrutarlo y sentir placer. Entonces, hablarlo, escuchar otras experiencias, hace que podamos como vivirlo de forma diferente también, ¿no? Primero desde el pensamiento y luego desde el comportamiento. Entonces creo que se van desarmando como esas creencias y va facilitando la abertura de decir, bueno, lo pruebo, lo experimento. Lo que sí aparece en relación a lo que yo vivencio en mis consultas es muchos prejuicios en relación al género, ¿no? Y a mí me parece interesante justamente del ano que no tiene género. Que todas las personas tenemos ano. Entonces, está bueno eso. Está bueno porque es justamente lo contrario a lo que sucede socialmente. Maca, vos sabés que justamente con eso que vos decías de experimentar, un mensaje que nos llega dice, hablando de la consigna de películas, me acuerdo una película que vi cuando era más chico, que se llama Viaje Censurado, y ahí uno de los protagonistas, habla de la estimulación prostática, dice, lo probé pero nunca me funcionó. ¿Eso es real o es un mito? Sí, iba a hablar recién hace un rato, iba a decir algo de eso. Sí, eso es una práctica que lleva, ¿no?, un aprendizaje. No es tan sencillo, digamos, tiene que haber una buena estimulación y el dedo tiene que introducirse un trayecto. Hay que saber cómo hacerlo, pero sí, los hombres todos tienen próstata, entonces si uno introduce el dedo y hace un masaje prostático, suele ser una sensación muy placentera, pero es muy progresivo, hay que llegar hasta ahí, ¿no? Digamos, es un poco lo que hablaba Maca hace un rato, tiene que haber una estimulación, la persona estar relajada y ahí ya disfrutar la estimulación anal y después introducir el dedo y hacer toda esa estimulación suele ser muy placentera, sí se puede. La verdad es que yo no tengo próstata, pero dicen que es muy placentero. ¿Has tenido...? Dicen que te puede llevar al orgasmo, ¿no? A través de esa estimulación. Claro, exacto. Claro, bueno, llevado a otro lado, en
soy técnico agropecuario, en su momento he estudiado eso. Sí, iba a decir algo de eso yo. Claro, en lo que tiene que ver con extracción de semen en toros y en caballos, Sí. muchas veces se hace con esa técnica, o se hacía. Claro, por eso es fisiológico, es algo que responde. Digamos, hay que relajar y dejar que llegue hasta esa estimulación. Bueno, Claro, primero la confianza, la comunicación, la comodidad y luego, bueno, empezar a experimentar, porque en realidad es una zona que poco experimentada está para algunas parejas, ¿no? Entonces, primero es abrirse a la posibilidad de experimentar y, bueno, empezar a encontrar otras formas. Por ejemplo, también se puede estimular, eso sería como el punto P, ¿no? Y se puede El perineo. estimular a través del perineo, ¿no? No necesariamente introduciendo en el ano directamente. Entonces, bueno, empezar a jugar, empezar a reconocer dónde está, qué tamaño tiene, qué le genera a la otra persona también, ¿no? me llamó la atención, no, me encantó una de las palabras que ahí dijeron que me parece que debe ser fundamental, que es el tema de relajar. ¿Cuánto juega el tema de la relajación de los nervios, los miedos, los prejuicios, en ese tema de no poder relajar en ese momento? Y en el sexo anal muchísimo, pero en el sexo vaginal también. O sea, también hay muchísimas mujeres que tienen dolor a la penetración vaginal justamente por la contracción involuntaria de los músculos que rodean la vagina, muchas veces por miedo al dolor o por experiencias traumáticas. Entonces, sí, en general, los genitales, si uno está tenso, es difícil que la respuesta sexual sea placentera. Sí, porque va a generar más fricción y eso más dolor. Entonces la relajación es clave, es, no sé, un 99%, diríamos. Pregunta como para redondear un poco lo que hablamos y que quede claro ante algunas de las cuestiones que estaban haciendo ahí. Si un hombre heterosexual quiere practicar el sexo anal, ¿está bien o está mal? Sí, heterosexual, homosexual, bisexual, el que quiera. Cada uno, como Todas las decíamos, personas. cada uno puede con su ano experimentar lo que desee. Eso es lo que está Ahí va. bueno en la sexualidad, ir entendiendo que todo lo que uno desea es válido, que todo lo que uno quiere practicar, que cualquier cosa con lo que uno fantasee es válido darle rienda suelta a eso, a esa práctica y a cualquier otra práctica. Mientras haya consentimiento y comunicación, me parece que cualquier práctica está bueno, que si están fantaseando con eso le den rienda suelta. Bueno, Si el objetivo es sentir placer, cada uno tiene que encontrar de qué manera lo siente y de qué manera lo puede experimentar, más allá del género, ¿no? claro, No juzgarse uno mismo con lo que le gusta. sacar un poco ese prejuicio con esto, justo una de las preguntas que nos habían mandado, de cómo lo iba a ver la novia después si le proponía eso, cómo puede llegar a jugar eso también en la pareja futuro, depende de cómo pase o no pase eso. Ojalá a la novia le guste también. Claro, también. Bueno, eso es otra cosa. ¿Cómo suele funcionar también? Por ahí lo apunto más a Maca también por el tema desde el lado psicológico, pero imagino que las dos se pueden explayar. ¿Cómo funciona también en la parte ya por ahí erotizante desde el lado de la mujer el tema de penetrar a su pareja hombre? Todo tuyo, Maca. Si le erotiza a la mujer, ¿cómo es la pregunta? Claro, ¿cómo funciona eso? ¿Es algo que genera también o nada? Y bueno, es que eso va a ser totalmente subjetivo y de vuelta, es súper importante pensar con qué creencias vamos a ese encuentro. Entonces, si yo creo que el sexo anal es solamente para homosexuales y que si mi pareja le gusta el sexo anal es porque es homosexual y además a mí como mujer, por ejemplo, que sea una pareja heterosexual, no me gustaría imaginarme a mi pareja con un otro y seguramente no lo disfrute, ¿no? Y todo eso ni siquiera estamos hablando de la práctica, estamos hablando de la imaginación, de imaginar que a mi pareja le puede llegar a gustar el sexo anal. Entonces de ahí pueden
pueden abrirse 1.000.000 de posibilidades, o sea, se disfruta en base a la abertura que se tenga a esa práctica también, ¿no? Claro, como tendría que ser en general con todo, ¿no? Como lo hablamos siempre. Sí, totalmente. Bueno, ahí vamos entonces un poco ya medio respondidas casi todas las preguntas que nos han hecho, porque varias englobaban por ese lado, así que se ve que sobre todo de lo que tiene que ver con la parte psicológica de todos esos tabúes o por ahí de qué se puede llegar a pensar, están medianamente respondidas y era una de las inquietudes que más estaban llegando por este lado. Así que no sé si queda algún otro consejo en este tema. Yo agregaría algo. Sí. Esto que decía Maki al principio es muy importante. El ano no lubrica solo, entonces no intentar forzar la práctica tampoco, ¿no? O con saliva, por ejemplo, porque se seca rápido y puede generar dolor, y el dolor va a hacer que no lo quieras volver a practicar. Entonces, intentar hacerlo de la forma más armoniosa posible, como para que no sea una práctica sufrida, ¿no? Obviamente que si hay dolor hay que parar. Entonces, usar lubricante, que quien es penetrado o penetrada sea quien haga los movimientos y domine la situación para poder salirse si así lo desea, poder frenar la comunicación para que el otro sepa cuándo frenar, cuándo moverse, ¿no? El mete y saca tal vez no es lo más placentero. Después, por otro lado, algunas posiciones que pueden generar un poco más de satisfacción y de sensación de control, que es como, bueno, estar en cucharita o con las rodillas al pecho, quien es penetrada, ¿no? Como tener en cuenta como algunos tips como para que sea lo más placentera posible la práctica. Bueno, Maca, vos sabés que hay dos preguntas, que una la habían hecho la otra vez y había quedado, y otra que llega ahora, con el tema también de la lubricación, y me parece que por ahí está bueno como para charlar un poco el tema, dejarlo claro, porque pregunta, me acuerdo la que preguntaba en su momento era con respecto al tema de la vaselina en lugar de geles y aceites que se pueden llegar a comprar, y acá que nos consultan si se puede llegar a utilizar algún tipo de lubricante casero, como por ejemplo aceite de cocina. Estaría bueno que por ahí nos cuentes un poco al respecto. Y en general recomiendo usar lubricantes apropiados, no solo por lo que pueda generar en la piel y en la mucosa, sino también porque si se usa preservativo, por ejemplo, el aceite de cocina o el aceite de coco puede dañar el látex, por lo tanto, eso puede ser un problema. Uh-huh. Y por otro lado, si se usan algún juguete en vez de usar, digamos, el pene o otra cosa para penetrar, también es mejor usar algún lubricante a base de agua, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece lo mejor, teniendo en cuenta los juguetes y teniendo en cuenta el látex. Buenísimo. No sé, Maki, si vos querés agregar algo. Maki, la ha alcanzado la tormenta de Barilochense y perdió la señal de internet. Ya, bueno, la costumbre de acá de la zona. Así que nos quedamos con la respuesta ya vía satélite desde Roma. Con respecto a lo que tiene que ver entonces con el tema de lubricantes. Y bueno, justo aprovechando que, como lo decimos siempre, este también tema importante que a veces lo dejamos de lado, pero que tiene también mucho que ver con tema médico y con el tema de la salud de cada una de nosotros. Entonces está bueno, cuando hay dudas por este lado, no tener vergüenza, no tener miedo, que la verdad me encanta que se haya animado tanta gente a preguntar este tipo de cosas. Y lo que me doy cuenta, no sé si te pasa a vos también en consulta, Maca, es que está el interés y la necesidad de muchísimas personas de preguntar este tipo de cosas, pero por ahí no encuentran los espacios o todavía les da miedo, y a veces a través de alguna red social donde no se ven los nombres o cosas por el estilo se animan a preguntar algunas cositas.
Sí, sí, totalmente. Es que hay personas que solamente necesitan información, no están haciendo una terapia propiamente dicha, sino que es más lo que se llama psicoeducación. Es información adecuada sobre cómo vivenciar su sexualidad, sobre esto que vos me preguntabas en algún punto, ¿no? ¿Está bien o está mal? ¿No? ¿Es validar o no validar ciertas prácticas? Muchas sesiones tienen que ver con eso. La verdad que sí. Bueno, Maca, ¿querés compartir las redes sociales para que puedan chusmear un poquitito? Vi que también habían subido en estos días unos temas interesantes que seguramente estaremos charlando más adelante, pero si alguien quiere por ahí ir mirando, teniendo algún anticipo de esto, ¿dónde lo puede chequear en las redes de ustedes? Bueno, está el Instagram de sexología.bariloche y psicoparatodex con X. Pueden hacer las preguntas que quieran, nosotras respondemos, a veces con un poquito de delay, a veces no, así que ahí estamos presentes como para responder preguntas también. Bueno, Maca, por lo pronto que disfrutes del calor de allá de Italia. Nosotros estamos acá a plena lluvia hace una semana y media, más o menos. Nos queda todavía un poquitito más. Así que bueno, esperamos volver a reencontrarnos la semana que viene por acá y por lo que vemos nuevamente con lluvia. Espero que por allá con un poquito de días lindos como venís teniendo. Bueno, Pablo, muchas gracias y un beso grande a todos. Todos.